Bueno, buenas tardes. Soy Miguel Bastos y quería aquí... A ver, vamos a ver. Yo estaba escribiendo unas teorías, a mí me gusta mucho hablar del Estado, estos señores me llevan, y me dijeron que había un congreso aquí austriaco que querían que viniera y y tal. Y como tenía estas cosas en la cabeza y estoy dándole muchas vueltas a la idea de la defensa y así, pues dije, voy a presentar esta ponencia. Pero yo no tenía idea de que iba a ser una cosa así. Yo pensaba que iba a estar en una mesa, en un panel, pues hablando 10 minutos y con... que iba a... Para los anarquistas todos. ¿Sí? Entonces dije, voy a presentar estos papeles, pero pensaba que, repito, que iba a hablar 10 minutos y tal, peleaba allí con Capella y tal. Llamaba socialista raro, lo típico de así de siempre. Pero no, parece que hay que hablar más tiempo. A ver, yo tengo aquí unas... Pero los demás, sí. Sí, los demás, sí, no. Yo voy a hablar hasta que me canse, ¿de acuerdo? Después me preguntan, o sea, no tenía nada prefijado. Pero ¿por qué hablo yo de estas cosas? Vamos a ver. Porque yo siempre discuto con los minarquistas. Los minarquistas al final siempre te sacan que tiene que haber algo. Es así como aquellos deístas antiguos. Decía que siempre, sí, Dios está, la religión no es falsa, pues tiene que haber algo, ¿no? Y al final es algo así, tiene que haber algo. Y ese algo, ¿por qué? Porque si no, la gente pelearía como en bandas y habría tribus y se pelearían unos con otros con mazas y se destruirían unos a los otros y que habría una agencia, así que se impondrían las demás agencias, entonces tendríamos otro estado otra vez y sería una guerra muy dura y muy predadora. Vamos a ver, yo una cosa que tengo clara. El minarquista es el mejor amigo del Estado. Yo, en el tiempo que llevo estudiando estas cosas, que ya llevo años leyendo poco y así lo poco que sé, de estas cosas siempre veo los libros de teoría política, los libros de izquierda, bueno, ya ni se molestan en defender el Estado. Uno como Jorge Verdal en Democracia y sus críticos dice así, y usa los argumentos de los minarquistas para defender el Estado, por cierto. los que dan Nozick, por ejemplo. Cuando discute con un anarquista, los argumentos que da son los de Nozick. Pero digo que al final, la teoría política es de izquierda, leen a Rawls, leen a Dworkin, todos los teóricos políticos, así, Sanders, toda esa gente tan elevada, tan culta, dan por hecho el Estado. Yo raro es el libro que veo que discute la existencia del Estado, lo da por hecho, después discuten cómo hay que organizarlo, discuten si tiene que ser más grande, más pequeño, qué criterios de justicia tienen que imperar, qué criterios de reglas de decisiones hay que hacer, si democráticas, si no democráticas, si instituciones, si no instituciones, pero lo dan por hecho. Entonces, ¿quién elabora argumentos a favor del Estado? Los minarquistas. Y además, son los más, en ese aspecto sí creo que son los más inteligentes y los que mejor lo hacen. Es decir, yo los mejores argumentos que vi a favor del Estado se los leía a minarquistas. Pero digo que el minarquista es el principal valedor a día de hoy del Estado como institución teórica. Y no tengo la menor duda. Ustedes leen a Holcomb, por ejemplo. Leen a estos autores todos, al mismo Nozick y a la escuela que los rodea. Bueno, que hay un debate, Tibor Machan. Bueno, hay muchos libertarios que son minarquistas, que defienden estados pequeños. Pero los argumentos que elaboran pues son argumentos inteligentes. Digo, pues vamos a ver, esto hay que replicarle o hay que hablar. Es decir, sí que hay críticas de un Bloch, Rothbard, pues que sean muchos autores, Molinari, van hablando de la defensa y estas cosas así. Y usar un argumento Digo, pero entonces vamos a intentar. Dije, yo voy a cavilar un poco, a ver si me sale, igual no me sale. Voy a intentar cavilar un poco a ver el tema de la defensa que tiene de particular para que haya que sea un bien monopolista, que sea un bien que sea el único bien sobre la tierra que tiene que ser prestado por el Estado. No, porque... Entonces empecé a analizar estas cosas, ¿no? Entonces digo, la defensa. Entonces aquí tenemos la primera trampa cuando hablamos de defensa. Es igual que este concepto cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de justicia. Son conceptos etéreos, no sé si me explico. Y además sujetos a metadecisiones, no sé si me explico. ¿Qué es educación? Cuando el Estado nos da educación, no. Educación es lo que define el Estado como educación. No sé si me explico. Las novelas que leemos, los libros que leemos por nuestra cuenta, las conversaciones que tenemos, las películas que vemos, los vídeos que vemos, son educación, pero no son considerados educación, porque el propio Estado define lo que es educación. Ah, amigo,
Pero la defensa pasa exactamente lo mismo. Defensa es lo que define el Estado como defensa. No es defensa. Porque la defensa es un conjunto heterogéneo de bienes. Desde un perro, por ejemplo, que ladra por la noche, un perro de esos así, de esos ladran por la noche y despierta. Para si se usaban, pues es una cosa, un seguro, un cinturón de seguridad, un arma, un misil SS-20, todos entran dentro de la defensa. Pero no todos, como comprenderán, ahí todos sirven para defender la propiedad o la vida o no. Todos tienen ese tipo de instrucciones, una puerta, una cerradura, todos tienen ese tipo de funciones. Incluso la ropa, si nos ponemos exquisitos, nos salva de no morirnos, nos defiende nuestra vida frente al frío y las inclemencias del tiempo. Es decir, si nos ponemos objetivistas, puede haber muchos bienes que son defensa. ¡Ah, ten cuidado! Solo el Estado define que unos cuantos, y son los que él define como defensa. Y normalmente se refiere a la ejercer la violencia contra otros hermanos como él, contra otros estados. Porque si no vienen los rusos y nos comen, porque si no vienen los chinos y nos aplastan, si no viene el Estado Islámico y nos corta las cabezas. Por lo menos pondría la moneda de oro. Entonces, no es que defienda yo al Estado Islámico, pero bueno. Pero digo, entonces, ¿qué pasa con la defensa? Esto lo explica muy bien Hummel en un trabajo. Es decir, que el Estado le gusta definir lo que es defensa y lo que no es defensa. Además, cuando define, por ejemplo, los monopolios o los bienes públicos, normalmente define, no, es que tiene que ser monopolista porque si no puede ser prestado, pero solo puede ser prestado en la forma en que el Estado lo presta. Es decir, que el Estado define el bien de tal forma que solo sea el Estado el único capaz de prestarlo. Y para defendernos, para tener defensa, hay muchas formas distintas de... ¿Se escucha bien? Hay muchas formas distintas de tener defensa, repito. Nadie dice que los perros tengan que ser monopolio del Estado, ni que la ropa tenga que ser monopolio del Estado, ni que las cerraduras tengan que ser monopolio del Estado, ni que un contrato de seguros tenga que ser monopolio del Estado, por ejemplo. Es decir, solo algunas cosas y las que define. Y como esas cosas que define, el Estado las presta, el Estado dice que solo él las puede prestar. ¿Me explico? Es como si digo, Miguel Bastos es el único que es Miguel Bastos, no sé si me explico. Entonces, si alguien quiere dar una clase como Miguel Bastos, no puede. Entonces, Miguel Bastos es el único que puede dar una clase como Miguel Bastos, así de mal, claro. Incluso así de mal es imposible darlo como lo doy yo. No sé si me explico. Pues esto es lo mismo, define el bien, hace una metadecisión, igual que la educación, igual que la sanidad. La sanidad es lo que nosotros prestamos. Y no solo lo que nosotros prestamos, sino lo que nosotros somos los únicos en poder prestar. Porque claro, definimos de tal forma, obviamente, ningún ciudadano compra un tanque, ningún ciudadano compra un portaaviones, ningún ciudadano compra un misil SS-20. Entonces, no, claro, ese tipo de bienes, como solo el Estado los suministra, pues así tiene que ser un monopolio, claro. El problema es discutir si esos bienes hacen falta o no, que ahí entramos en la cosa. Estudiando estas cosas de los bienes públicos, que antes Cabrera se lo explicó mejor que yo. Pero digo, vamos a ver, esto, primero, la defensa es un bien, así, es un bien. Primero, todo bien es subjetivo, es decir, no es un bien homogéneo. Primero, la defensa no es igual en todas partes. Si España está defendida y por su ejército y su policía, pues yo veo que hay barrios en España, muchos muy conocidos, en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en las grandes ciudades, hay barrios que no se puede entrar allí. Y otros, en cambio, otros barrios son absolutamente pacíficos. Es decir, el Estado presta igual defensa a unas zonas de fronteras que a otras. Defiende igual unos territorios que otros territorios. En caso de una guerra, no saben los técnicos militares que determinadas zonas se abandonan, incluso para que puedas invadirles el enemigo y establecer una línea de frontera después. Es la defensa igual para todos los ciudadanos. No. Por ejemplo, Hummel dice, no, es que si ponemos un misil SS-20 defiende a todos. Sí, defiende a todos, sí, pero cuando se usa, no. No sé si me explico. Es decir, el misil sí que defiende, pero el uso de misil es definido políticamente. Es decir, si te atacan a Melilla, ¿usas el misil o no? Es ahí cuando el misil se convierte en un bien económico que sí que se puede excluir. No sé si me explico. No, sí que estás protegido por el paraguas nuclear, pero no con el uso. Es decir, hay casos, hay ataques, hay zonas que a España les puedes atacar sin que, por ejemplo, si tuviera hipotéticamente una bomba atómica, se despegara la bomba atómica. Y supongo que determinados territorios también de otros países se pueden atacar sin que despegues la bomba atómica. En ese aspecto, la defensa sí que es un bien excluyente, porque no lo usas en todas las condiciones. Ni todas las poblaciones son iguales. Por ejemplo, en la guerra de Irak, pues está claro que Saddam Hussein sacrificó a los kurdos, le daban igual, no sé si me explico, o a los chiitas le daban igual. Es decir, no todos los ciudadanos, dejó que los mataran y los mandó a más de fuerzas de choque. No todo el mundo es igual. Entonces, primero, ¿es un bien homogéneo? No es un bien homogéneo para todas partes. Después, es la percepción psíquica. La defensa
como repito, como todo bien, depende de la valoración que cada persona, cada individuo le dé a su propia seguridad. Veo que hay gente muy arriesgada, que se vaya al Nepal a subir montañas y cosas por el estilo. Hay gente que hay gente que va de mercenaria al Congo, o sea, hay gente que no le da mucho aprecio a la vida, o saltan deportes de riesgo y saltan todo tipo de cosas. Hay gente que es muy aprensiva porque estamos así en casa, que no nos gusta salir de ella y así. Tenemos miedo al avión y tal cosa, todas así. No, entonces depende. La seguridad para unas personas es muy importante, para otras incluso buscan la pelea y la bronca, buscan el riesgo, les llama la atención o les gusta. Es decir, y después que el mismo bien defensa no es igual para todos. No puede ser igual para todos. Es decir, hay personas que la invasión de Irak les parece muy bien y forma parte de la defensa, y a otras personas les parece una agresión, les parece muy mal. Es decir, no es el mismo. Incluso para muchas personas puede ser percibido como un mal. Lo que unas personas consideran un bien, otras personas lo consideran un mal, otros lo consideran algo indiferente. No hay un bien homogéneo. Entonces, ¿quién define la cantidad? Dicen los teóricos, si leemos a Samuelson, leemos a Musgrave, es muy exquisita. No, que si no el bien se infraproduciría, no se produciría lo suficiente. ¿Y cuál es la cantidad suficiente que hay que producir? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está la tabla de la ley? Yo siempre digo, es que en política pública y estas cosas mutuamente pensamos que hay como una tabla de la ley. Y en defensa, seguridad y muchas cosas hay como una tabla de la ley. Como cuando baja así Moisés, así del monte Sinai bajo con unas tablas, o como el libro de Mormón. El libro de Mormón también eso lo encontró, creo que Joe Smith, en unas tablas de oro y se los tradujo un ángel y así. Y allí está escrito el libro de Mormón, tal cual. Bueno, pues parece que en política pública también hay una tabla de la ley para fijar los salarios y hay una tabla de la ley para decir cuánta defensa debe haber y cuál es la correcta, y sobre esa es la óptima, la otra es menos óptima, la otra es más que óptima. ¿Quién define el óptimo? ¿Cómo se define eso? O sea, ¿dónde está la tabla que dice cuánto debe tener? Entonces digo, no es un bien homogéneo. ¿Cuál es el precio que debe tener? ¿Cuánto debemos gastar? Porque a lo mejor puede decir, no hay un límite a lo que podemos gastar en defensa. De hecho, podemos sacrificar toda nuestra hacienda y vida en la defensa. Como antes decía Cabrera, hay otros bienes, comida, vestido, etcétera, y a lo mejor a la gente no quiere tanta defensa y quiere más ese tipo de bienes. ¿Quién define todo ese tipo de bienes? ¿No? O sea, en cantidad, en calidad, en precio. Es el problema del cálculo, señores. El problema del cálculo que estudiamos siempre aplicado en este caso a la defensa. Es decir, ¿quién debe definir cuánta calidad, qué precio debe tener la defensa? Es decir, pues al final lo define el mismo que suministra la defensa, la que él quiere, la que él le da la gana. Es decir, al final, a ver, la defensa, el Estado nace de la guerra, nace de la violencia, nace de la coerción, no nace de ningún pacto, ningún contrato así. Por lo tanto, el Estado goza y disfruta en la guerra. El profesor O'Higgins lo explica muy bien en sus libros. Nace de la guerra y nace de la violencia. Entonces, normalmente está interesado en definir la guerra y definir que es necesaria la guerra para que exista el Estado y el Estado para hacer la guerra. Es un razonamiento absolutamente circular. Es decir, que no funciona de esta forma. Necesitamos la guerra porque si no, como hay guerra, es falta del Estado y queremos un Estado para que haga la guerra. Es un argumento muy, muy interesante. Digo, cuando hablamos de bienes públicos, digo, ¿son rivales? ¿Se puede excluir? Sí, se puede excluir, como antes bueno, intenté apuntar. ¿Una unidad marginal más cuesta? Sí. Como una persona más a ser defendida no cuesta. Entonces, Ceuta y Melilla no cuestan proporcionalmente mucho, no sé si me explico. O sea, esos habitantes relativamente pocos que hay allí no cuestan marginalmente mucho más que los otros. Es decir, que pasa que hay una definición del Estado que eso es sagrado y da igual lo que se cueste. Mira el lío que se montó por una isla despoblada como la de Perejil. ¿Cómo que no se cuesta? ¿Cómo que no cuesta un ciudadano marginal más? Cuesta. Cuesta y hay que poner barreras. Además, también en cuanto a la prestación, como dije antes, no es lo mismo. No es lo mismo vivir al lado de un cuartel o vivir al lado de una cosa de policía que vivir a 40 kilómetros. El bien no es el bien o el mal, porque el riesgo también te afecta. Es decir, si vives al lado de un cuartel o de una central, una base de misiles, probablemente tengas más riesgo que otro tipo de personas. Entonces, no es un bien que pueda ser prestado. Digo, ¿qué argumentación económica se hace para esto? ¿Qué es lo que se quiere defender? Yo sé, para la defensa son tres cosas. Bien, de nosotros mismos. Es la primera defensa que se me ocurre. Entonces el Estado hace políticas de defensa para defendernos de nosotros mismos. Guerra de la droga, guerra
a la grasa, guerra a todo lo que le ocurre, el llamado estado terapéutico, que a mí tanto me gusta hablar de él, o sea, que el estado que se basa en la salud, pero entonces nos defiende de nosotros mismos, que para que no juguemos, para que no andemos con prostitutas, para que no andemos por ahí. Nos prohíbe un montón de cosas para defendernos de nosotros mismos, porque si no perdemos la voluntad, entonces el juego o cualquier cosa. Entonces, primero nos defiende a nosotros mismos y usa medios. De hecho, creo que en Estados Unidos o en muchos países del mundo, 80% de los presos están por delitos sin víctima. O sea, por delitos contra sí mismo. No estoy hablando de broma. Es decir, la mayor parte de la seguridad es contra uno mismo. Y es donde se hace buen gasto. 2, defendernos de otros estados, nos dicen. Entonces, claro, ahí lo que estamos diciendo es que el Estado es una externalidad de los estados. No sé si me explico. Yo necesito un Estado porque otro inventó un Estado. Si no, no haría falta el Estado. Entonces nos defiende de otro Estado organizado. Si no, o sea, el Estado, como explica Carneiro, como explican Robert Carneiro, un trabajo célebre de la teoría del origen del Estado, y otros autores, explican, claro, que los Estados nacen históricamente. Aquí ahora que gusta mucho la antropología, Marshall Sahlins tiene un libro muy bonito, La economía de la edad de piedra, por ejemplo, o Polanyi, pero el Polanyi no el de la gran transformación, el Polanyi del sustento del hombre, que es un libro muy interesante. Habla que las sociedades primitivas, el 99% de la época, vivían en sociedades. Ahí ya los que saben más de antropología que me discutan después, que vivían en sociedades de don, de reciprocidad, de intercambio, sin necesidad de Estado. El Estado fue un accidente histórico en un momento dado, y un accidente histórico derivado pues, de una serie de características de encapsulamiento de determinados territorios que, otra cosa que es importante, que si la gente puede escapar y moverse, el Estado no es posible. Entonces el Estado normalmente nace en sitios encapsulados, en valles, en sitios que se pueden cerrar, conquistar, dominar a la población y empezar a ponerle tributo. En el Medio Oriente, los aztecas, los incas, tierras que podían ser dominadas por una banda de bandidos armada que dominaba el territorio. Entonces digo, nos defiende otros estados, pero si nos defiende otros estados, primero hay que ver también si quien defiende el Estado es a nosotros o se defiende a sí mismo. Es decir, históricamente, ahora no lo sé, pero históricamente los reyes lo que no querían era que les quitaran a sus súbditos. Es decir, no quería un pastor que viniera otro pastor a quitarle las ovejas, porque si no, aquí desplumaba después. El pastor defiende las ovejas de los lobos para poder comérselas él. No sé si me explico. ¿Es así o no? Pues me temo que históricamente, no sé, ahora se puede discutir que la lucha entre los estados no era por defender a la población. La población, de hecho, muchas veces les daba igual. En los estados primitivos les daba igual ser de un rey que otro. En toda Europa estamos viendo que por matrimonios, herencias y cosas por el estilo, los ciudadanos cambiaban de un soberano a otro pues varias veces en su vida, varias veces en el tiempo. Vean la historia medieval de Europa, vean la historia moderna de Europa. Portugal unido con España, después se separa, Aragón se junta, después el Franco Condado se une, otro se separa. La gente cambiaba de todo porque le daba realmente igual. Al final pagaba unos tributos a un señor que estaba muy lejos. No había nada de bien público ni nada así por el estilo. Después se construyó un discurso nacional, otro tipo de cosas. Y después la pregunta. La tercera es el argumento que se usa básicamente por los minarquistas, es defendernos de otras personas, así como nosotros. Porque digo, el argumento del Estado para defender a otros estados no me vale como argumento. Es porque es una externalidad. Es decir, si no hubiera ningún Estado no habría Estado que defendernos. O sea, es una externalidad desde otro. Entonces el argumento último, la ratio última, es de quién nos defiende el Estado, pues de otras personas, de bandidos, así que nos vienen por la noche y nos atacan, y de bandas, así como se nos pinta. Mad Max, no se fijaron en esa película, que es la película favorita del minarquista. Sí, bandas desarmadas sin Estado, que con coches a toda velocidad, ¿verdad? ¿Vieron la película, no? Pues es el modelo lo que nos pinta el minarquista como el modelo de una sociedad sin Estado. No, entonces digo, nos defiende de esto, y esto vamos a analizarlo ahora. Pero otra pregunta que hago, de que digo que es un congreso, ¿y quién nos defiende del Estado si es un monopolista? Montes apuntó, estuve viendo las cifras, por ejemplo, que da Hummel de cifras de las grandes matanzas del siglo, fue de gente por sus estados, no entre estados. Los estados sí que mataron bastante, pero la matanza más grande que dicen que es la de los chinos, de Mao,
fue de Mao contra su pueblo. Las matanzas de Stalin fueron de Stalin contra su pueblo. Hitler mató a mucha gente, no hablemos de armenios y de otro tipo de gente, matadas por supuestamente el Estado tan bonito y tan bueno, así como un corderito, con sus rentitas de inserción. Ese corderito pues mató, como decía antes, mató a mucha gente, más que guerras entre estados. De hecho, a día de hoy, no sé si hay alguna, pero creo que hay muy pocas guerras entre estados. Las guerras son todas dentro del Estado por conquistar el aparato del Estado. O sea, por conquistar el monopolio más o menos legítimo, de hecho, de ese tipo de dominio. Porque es otra pregunta que hago. Si todos estuviéramos peleando unos contra los otros, ¿por qué el sistema de Estados no está siempre guerreando unos contra los otros? El sistema de Estados, como bien nos recuerdan los teóricos de las relaciones internacionales, es un sistema absolutamente anárquico y cambiante, inmutable. Y cada país con su propia estrategia. El pequeñito usa la estrategia de la debilidad. Cualquiera le puede pegar, pero sabe que si le pega, el que le pega queda mal. Es como pegarle a un anciano, pegarle a una embarazada, una cosa por el estilo. Queda mal. Queda mal, y de hecho, cuando hubo agresiones de este estilo, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, cuando atacan al neutral Bélgica, por ejemplo, la indignación popular en Europa fue furiosa porque los alemanes atacan un estradito tan pequeño que no se metía con nadie. ¿No? No, al final despiertas revoluciones, despiertas inquinas, el ataque de Gran Bretaña en la independencia norteamericana a los colonos que se independizaban también despertó muchas revoluciones en todo el mundo. Es decir, no solo hay un poder, hay el poder del débil. El poder del débil es dar lástima. Y es el poder del débil, siempre fue así, de que no se mete con nadie que viene el mayor a pegarle, siempre normalmente, y hasta pasa en las escuelas, en muchos sitios, normalmente la gente, pues si le ven pegando a un niño, pues lo va a defender. Y esa es su habilidad. A otras, buscar alianzas. Que cada uno busca la vida como puede, pero más o menos entre ellos son bastante pacíficos. No históricamente, pero son bastante pacíficos. A día de hoy las guerras son dentro del Estado. Y el siglo XX, que es el siglo también de la apoteosis del Estado, las matanzas fueron básicamente del propio Estado. ¿Y quién te defiende de él? ¿Quién te defiende del bandido? Porque supuestamente está para defender la vida y la propiedad, la defensa. ¿Quién te quita la propiedad? Yo siempre digo que en España a día de hoy no hay propiedad, hay usufructo. No sé si podemos discutirlo después si quieren, pero hay usufructo. Es decir, ustedes, porque del hecho, ustedes cobran una renta y el Estado, o el Estado no, porque el Estado no existe. Pablo Iglesias o Manuela Carmena deciden cuánta renta pueden llevar ustedes para casa. No sé si me explico. Si es buena, el 20%. Si es buena, así como Esperanza Aguirre, el 20%. Si es mala, el 70%. Pero en ambos casos los dos piensan que la renta es suya, es de ellos, no sé si me explico, y que le ceden más o menos. No hay un cambio de sistema, no hay propiedad. Cuando mueren ustedes, que no los quiera Dios, que tarden mucho ese día, pero cuando se mueren, quitan su renta y sus herederos tienen que pagar rescate para recobrarla. Si no, no la recobran, no sé si me explico, ¿qué? Tienen que pagar rescate. Les quitan los bienes, lo guardan allí, diciendo hasta que me pagues lo que... Yo te digo que también si soy bueno, como Esperanza, poco o casi nada. Si soy malo, como pasa en Andalucía, mucho. Pero al final digo, la renta es mía. Tu renta es mía. Yo decido lo que te queda a ti. Tu propiedad es mía. Yo decido lo que te queda a ti. Te la puedes expropiar al precio más o menos que yo decido. Hay un jurado de expropiación, hay un justiprecio, pero el justiprecio al final lo pone el mismo que te expropia. Y no te puedes negar. Por eso yo digo que la principal revolución que habría que hacer en España es respetar la propiedad privada, pero de verdad. No a esta propiedad social que dice la Constitución. Digo, entonces ahora quería tocar algunos temas. Digo, la pregunta es de quién nos defiende, o quién nos defendería de ese Estado, que es otra pregunta que también le hago yo a los minarquistas. Que está muy bien que haya una cosa así, esta cosita bonita, pero si la cosita bonita sale mala, ¿quién nos defiende de ella? Porque al ser monopolista, ¿quién nos defiende de ella? Pues mejor que haya este tipo de cosas. A ver, entonces vamos al argumento principal, que es aquí donde quería tocar algunas cosas. Si el Estado desapareciera, antes hablaba Cabrera de Somalia. A ver, Somalia hay que compararla efectivamente con sus vecinos. Somalia no hay que compararla con Suiza, Somalia hay que compararla con Eritrea, con Etiopía, con tal. En Somalia hay un proceso de vacío de poder que después fue copado por Al-Shabaab, que es la milicia que hay ahora islámica, la filial de Al-Qaeda en la zona.
Pero eso es porque normalmente ese tipo de guerras anárquicas son guerras por controlar el Estado, no son guerras para abolir el Estado. Yo siempre pienso que si el Estado de algún día se abolía es por una cuestión ideológica, por una cuestión de ideas. Y la primera idea es que el Estado no existe, es una ficción mental. Existen personas concretas que nos gobiernan. Existe Kirchner, que nos gobierna, existe Carmena, o Carmena, que nos quita el dinero, o Rajoy, que nos quita el dinero, pero no existe el Estado español. Eso no tiene existencia real, es una existencia mental, es un ser hipostático. Entonces, estas guerras que se hacen, estas bandas, primero, se dan en una circunstancia estatal. Dicen, no, es que las maras y todos pensamos estas cosas todas así. Las maras y todas las guerrillas y todos los narcotraficantes y todos los islamistas. Sí, señor, pero que sepa, no operan en un estado de anarquía. O sea, operan en un estado, un mundo estatista, muchas veces las propias mafias, etcétera, o las propias guerrillas islamistas, ¿sí? financiadas por el mismo que financia el Barcelona. No sé si me explico. Financiadas por él mismo, somos muy malos, pero las financia él mismo, a ambas cosas. O las mafias modernas, los narcos, no podrían existir sin la subvención que les da el Estado prohibiendo las drogas, por ejemplo. El Estado, de hecho, subvenciona, sube el precio de la droga artificialmente, hace un cártel, reduce la oferta, sube el precio y les dan los beneficios extraordinarios a los narcotraficantes. Y eso es lo que engrosa, lo que hace que las mafias, maras, etcétera, puedan comprar armas potentes y armas de último modelo, si no, morirían de hambre, o tendrían que dedicarse a otro tipo de cosas. Entonces digo, esas guerras, esas bandas, esas cosas así que nos pintan como que sería el mundo, ya lo hay. Y ya lo hay en un entorno estatista, no un entorno anárquico. Porque un entorno anárquico de darse no sería así. Yo, por ejemplo, me dicen, abolir el Estado mañana, no. No, porque es necesario un proceso ideológico, es necesario un proceso de civilización, es necesario un proceso. Ese proceso poco a poco va dándose, eso sí. Pero es necesario un proceso ideológico. No puedes abolir mañana el Estado, porque entonces, como la mayor parte de la gente está criada y educada en un ambiente estatista, querría otro Estado y al final volvemos a estar en lo mismo. Eso se ve, por ejemplo, siempre me gusta mucho hablar de los indígenas y los indios, a mí me gusta mucho, soy muy admirador de ellos. Pero en la conquista de América había dos tipos de indígena. Había los indios estatistas, fácilmente conquistables y domesticables, incas y aztecas, por ejemplo, porque ya estaban acostumbrados a obedecer y a servir. En cambio, buenos indios de derecha, buenos indios capitalistas, como los mapuches, los sioux, los comanches, que eran tribus, eran ANCAPs, por cierto, no tenían estado, pero digo, por eso tardaron cientos de años en conquistarlos, y los conquistaron por puro aplastarlos, porque cuidado, que es otro argumento también, que es que un Estado pelea mejor que las guerrillas. Eso no es cierto. Todos estos indios, todas esas cosas, los Zulús llegaron a derrotar a los británicos en varias ocasiones. Es decir, los indios de Norteamérica derrotaron varias veces al general Castro y a varios más. Los aplastaron por tecnología y por puro número, pero no porque fuera más eficaz el otro. Es decir, el otro siempre tenía reservas de mano de obra. Si se morían tal, traemos otros mil más, hasta que aplastemos con ellos. Así sí, pero no es que pelearan mejor. Y de hecho, estamos viendo estas guerras de Oriente Próximo del ISIS, estamos viendo como la guerrilla pelea infinitamente mejor que todo el resto. Y infinitamente mejor, lo aplastarás por número, lo aplastarás por otro tipo de cosas, pero pelean de una forma que no te implica gastar una enorme cantidad de recursos para derrotar a 20.000 personas que son. Y están varias potencias, la NATO, varias potencias del país, y no pueden con ellos. Aún les quita Palmira, y aún les quita un montón de cosas. Otro aspecto que me interesa a mí es que dicen, no, es que si acabara el Estado, volveríamos a una sociedad tal. Vamos a ver. Primero, si se diera una situación de abolición del Estado, de abolición de la defensa privada, de la defensa pública, no volveríamos atrás. Ahí sí que tiene que ver la evolución. Es decir, nosotros no volvemos. Incluso Mad Max, cuando pelea con armas automáticas, no pelea con piedras, porque aunque haya una regresión, haya algún conflicto, los avances culturales no todos se pierden. Igual que, por ejemplo, el problema de la bomba atómica es que ya se sabe cómo se hace, y aunque las quites todas, la gente ya sabe cómo se hace, y es el problema que se puede volver a hacer. Muchos de los logros culturales que tenemos es muy difícil que vuelvan atrás. Es decir, porque aquí hay una cosa importante, y que me gustaría discutir también. Hay la idea de que es el Estado el que trae el orden. Yo digo, no.
En parte puede ser, pero todo no. Y más, en buena medida, no. ¿A qué me refiero? Ayer leía una prensa, una noticia, un motín en una cárcel en Brasil, no sé si alguien lo vio. No sé, 20 muertos. Un motín en una cárcel en Brasil, 20 muertos. Dice, droga dentro de las prisiones. Vamos a ver. Yo sepa, la prisión es la anarquía en Estado Supremo, si me explico. Una prisión que es la anarquía, es el Estado puro, con cemento, vallas, alambres, cientos de perros policías, una tasa de policías y vigilantes por per cápita enorme. Y dentro de la cárcel el Estado no es capaz de mantener el orden. Amigo, es que ahí apunto otra cosa, que es lo que el señor Capella apunta al aspecto correcto. Quien mantiene la paz es la gente, no es el Estado. Es decir, ustedes van a una reunión del Papa, que les guste o no, que hay 1 millón de personas, normalmente no hacen falta antidisturbios ni gente así para poner orden, porque por el tipo de gente que va allí, porque son gente pues porque no le gusta la pelea ni la bronca, entonces normalmente sí. Ustedes van por determinados barrios, normalmente en mi facultad, en la biblioteca de mi facultad no hay peleas, o sea, en el campo de fútbol a lo mejor, pero en mi facultad, en la biblioteca donde está la gente estudiando, nunca había una pelea, ni navajazos, ni romper una botella en la cabeza a otro. Porque por el tipo de gente que va allí. Y si vamos a unos barrios, si vamos a unas zonas, vamos a unos países, dicen, no, porque es más pacífico esto, porque el Estado. No, es porque la gente es más pacífica. Y la gente, porque es más pacífica, ahí sí que tiene que ver con la evolución. Pues yo creo que es un proceso de evolución cultural enorme, derivado de una pacificación de la sociedad, derivada, yo creo que básicamente del comercio, del intercambio de las personas, que empezamos a ver que somos mutuamente dependientes, que siendo corteses, todo el desarrollo de la cortesía que explica Norbert Elias, por ejemplo, en sus libros, eso es lo que pacifica las sociedades. Y si unas sociedades son más violentas que otras, no es porque haya un mejor Estado, ni una ley, ni una mejor policía, es por el tipo de gente que hay. En todas partes hay gente más violenta que otra, pero dentro del mismo país vemos que hay zonas, barrios, que son más peligrosos que otros barrios. La ley es la misma, el Estado es el mismo, todo es lo mismo. ¿Por qué unas zonas tienen un índice de delincuencia muy grande y no se atreven ustedes a entrar en él y otras son muy pacíficas? Que te pueden dejar carteras en la calle que no se las cogen. Y que hay zonas de España que son así. No sé si me explico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que varía la gente? ¿Qué es lo que varía una prisión de otro tipo de cosas? La gente que está allí dentro. Como lo apuntaba muy bien él. Así, ni siquiera ahí la anarquía es capaz de mantener el orden. Entonces digo, el orden social, incluso en las cárceles, Carbeck sacó un libro hace poco muy bueno explicando cómo el orden al final lo tienen que mantener organizaciones que ellos mismos montan de forma autónoma. El Estado no es capaz de mantener el orden allí dentro. Ni siquiera es capaz de impedir que entre droga dentro de una prisión. Esa es la eficacia del Estado. Es decir, si no es capaz de impedir que entre droga allí, ¿dónde va a impedir que entre entonces? Entonces digo, hay un elemento temporal. Hay un elemento temporal. Es decir, que no vamos a volver atrás, es decir, no tiene por qué ser una sociedad violenta. Es decir, el proceso que entiendo yo es un proceso que lentamente, si se llega a la anarquía, se llegará porque la gente ve que no necesita ser defendida por el Estado, porque la gente se defiende por la paz. Aquí estamos un montón de gente, hay gente joven, hay mujeres atractivas y todo. Entonces, ¿por qué no nos echamos como gorilas a pelearnos con nosotros? Porque somos civilizados y ese proceso civilizatorio no vuelve atrás, o es difícil que vuelva atrás, podría volver, pero es difícil que vuelva atrás, porque está aprendido, está más o menos interpretado. Entonces digo, si ahora nos quitamos el Estado, empezaríamos a pelear unos con nosotros ahí como lobos. No, porque ese es el error, que es el error también de Polanyi. Polanyi dice, no, es que como que los tribus, una tribu que hay allí en Guinea, en Papúa Nueva Guinea, que es muy mala, mata a mucha gente, no sé cómo se llama el nombre, que es muy famosa. Los Yanomamis también, que son, parece que son muy malos también. Los Yanomamis, así es el nombre del Estado. No, señor. Nosotros descendemos de los que no hicieron como los Yanomamis. No sé si me explico. Descendimos de las tribus que comerciaron, descendimos de las tribus que se pacificaron, descendimos de otro tipo de tribus. Los Yanomamis se quedaron así, o esas tribus tan malas de Papúa Nueva Guinea, que yo así como está, paralizada y pobrecida y violenta, porque tenía esas costumbres. Nosotros tenemos otras. Y es muy difícil que volvamos atrás. Y eso es un fenómeno evolutivo. Y si ahora desapareciera tras un proceso largo de pacificación, pero digo, no es inmediato, un proceso largo de pacificación, sobre todo que empecemos a ver que el Estado no es necesario, que el Estado no existe, que el Estado no es necesario, que el orden o la paz lo mantenemos nosotros, pues probablemente se podría llegar a una sociedad sin Estado, iría poco a poco el Estado extinguiéndose. Porque esta lucha es una lucha, en todo caso, ideológica.
no se va a hacer una revolución para abolir el Estado, porque sería contraproducente, porque la banda armada que derrotara al final se varía con el mando. Entonces hay otro argumento que dice, no, es que si no la agencia protectora privada pues dominaría a su cliente. Se haría, al final, ustedes contratan una agencia privada de protección y esa agencia privada de protección pues les dominaría a ustedes. A ver, en la historia, si leen cualquier trabajo sobre la historia de los mercenarios, por ejemplo, a Deborah Bant o a Peter Singer o cualquier de estos que escriben de estas cosas, ven que es muy extraño que un mercenario se ocupe el puesto de su amo. El caso pudiera darse hipotéticamente, pero es muy extraño porque carece de legitimidad y no tiene interés. Es el mismo argumento que un tendero que les venda matarratas en vez de harina. Sí, podría darla, si es más barato y ganaba dinero, sí, pero ¿qué le pasaría después? ¿El mercado cómo lo pondría? ¿Qué le pasaría? No sé si me explico, si una persona vende un producto adulterado, ¿qué le pasa Y después seguimos pensando geográficamente, y la geografía es la asignatura y la idea más manipuladora que existe, seguimos pensando geográficamente en compactos. Es decir, un Estado, una sociedad sin Estado, no habría una banda dominando el territorio, sino que habría muchas bandas en competencia compitiendo por el mismo espacio. Esa idea de la soberanía compartida hoy en día no la vemos. Prácticamente era así. Antes, por ejemplo, en la Edad Media cada persona tenía una ley distinta según el fuero que tenía. Y aún a día de hoy, un militar, si pelea con ustedes, va cada uno por una ley. Tiene fuero militar, o había el fuero eclesiástico, había el fuero de los estudiantes, es decir, cada persona tenía su propio fuero. Había en el mismo sitio varias leyes. Incluso ahora, por ejemplo, si se casan, o sea, con una turca o se casan con una egipcia, es decir, escogen la ley por la que se casan. No pasa nada porque escojan leyes, escogen la ley, incluso supongo que en el tráfico mercantil también se podrá escoger en muchos casos leyes, aunque tiendan a normalizarse. Entonces digo, no veo yo ese fenómeno de que domine esa persona a su cliente, porque quedaría sin clientes. Y tercero, en una sociedad anarcocapitalista derivada de este proceso, el Estado nuevo, esa banda que quisiera dominarlo, no tendría legitimidad. Que es el factor principal del poder del Estado, es que es legítimo, que la gente piensa que es legítimo, que la gente piensa que esas personas que nos gobiernan tienen derecho a gobernar, tienen derecho a quitarnos vida y hacienda. Vida no tanto, vida a través de servicio militar o tipo de cosas, pero hacienda sí. Tienen derecho a quitarnos lo que ellos entiendan por ser ricos o ganar más de 50.000 euros o por lo que sea. Que tienen derecho a. Entonces, pero el problema es por quién les da esa legitimidad. Si se quita esa legitimidad, pierde buena parte de esto. Digo, en una sociedad anarcocapitalista probablemente competiríamos por espacios no homogéneos. Hay una ciudad cuenta Guido Hulsmann en sus trabajos, hay una ciudad en Holanda, y en la frontera de Holanda y Bélgica, cada casa escoge a qué país pertenece, según la bandera que ponga. Es decir, ese tipo de figuras se podría dar también a nivel de ya voy acabando, a nivel de individuo. Es decir, igual que yo escojo una compañía de seguros determinada y mi vecino escoge otra, podríamos escoger también formas de defensa distintas unos y otros. Con esto ya voy a concluir y les dejo abierta pregunta. Sexy, no sé si quedó muy desilvanado, pero yo siempre digo, vamos a ver, antes los catecismos viejos, que me gustaban a mí, de los curas de antes, no de los curas modernos, no de los papas modernos. Siempre decían, la astucia principal del demonio es hacer pensar que no existe. Yo digo que la astucia principal del Estado es hacer pensar que existe y que es necesario. Yo digo que no es necesario y no existe. Si empezamos por esto, la mitad de la fuerza se le va, pero hay que creerlo. Pues digo, por eso quería criticar al minarquismo y quería criticar estos argumentos, porque al final acaba diciendo que hace falta algo, y esa es la fuerza que tiene. Si dice, no hace falta usted para nada, su legitimidad de origen es injusta, no hace falta usted, ahora, de acuerdo, ahora a día de hoy no lo vamos a echar fuera, pero usted ni es necesario, ni es justo, ni hace nada bien. Verá cómo perdía la mitad de la fuerza. Bueno, quedo a su disposición, no sé si les aburrí mucho así con estas cosas. Perdonen si quedó desilvanada, pero no la tenía así, solo fue así lo que me fue viniendo a la cabeza, luego noté así unas cosas y tal. El señor Capella quiere dar la réplica.
araña va a ser corta como la tuya también, media hora. Vale, está grabando. Vamos a ver, si somos austriacos y somos lógicos, es muy peligroso caer en contradicciones. ¿El Estado existe o no? No. Entonces, el anarcocapitalismo ya ha vencido. ¿Contra qué está luchando el anarcocapitalismo? Contra un grupo de Contra el personas Estado. organizadas. Algo que no existe. Luego, si ya hemos vencido, ¿para qué estamos luchando? El minarquismo no es que tenga problemas, es que no existe el minarquismo. Para ti, por ejemplo, es imposible. Para ti, por ejemplo, Dios no existe, pero tú combates esa idea porque es lo que le da fuerza a las iglesias, ¿o no? Has dicho una frase verbatim. Has dicho, el justiprecio lo pone el mismo que te expropia. Si lo pone el mismo que te expropia y es el Estado tiene identidad, el Estado existe. No solo existe, sino que tiene identidad. Lo pone el mismo que te expropia, pone el justiprecio. Te lo expropia un empresario de Santiago que conozco yo, que pactó con el alcalde... con el alcalde de Santiago, que en nombre del bien común le quitaban las tierras a una persona para dársela a otra al precio que esa persona, que decía que era el Estado, le quitaba. Pero no se lo quitó el Estado, se lo quitó un señor con nombre y apellido, que no sé si tú quieres decirlo. No sé si me explico. El que te lo quita es el Estado. ¿Qué? No salgáis, si es que el problema es que si dices que el Estado no existe, tú tampoco existes. A ver, es un concepto, ya sé que entramos en alta filosofía, el concepto de la hipóstasis. Lo que quiero decir es que no tiene existencia real, pero que cambia mucho el cuento. A ver si me explico. Si a nosotros le dicen, hay que dar... Mariano Rajoy dice que le demos el 60% de lo que gana. Mariano Rajoy, Esperanza, Soraya, Manuela Carmena, que tenemos que dar el 60% de lo que gana y que su casa, que nuestra casa, que es de ellos y que la pueden quitar cuando quieran y expropiar y tal. Ahí nos rebelaríamos, porque veríamos una persona. Pero ellos no nos quitan el nombre de la casa, nos quitan el nombre de una idea. No sé si me explico. Una idea que es la que quiero criticar yo, es lo que no existe, no tiene existencia real. Cuando pagamos impuestos no se los pagamos a España, se los pagamos a Rajoy, a Soraya, a Esperanza Aguirre, a quien sea, a quien esté en el poder en ese momento. Entonces las empresas tampoco existen. Tampoco, claro. Tampoco. Y nada existe, entonces. Es que no existe fuera de las personas que lo componen, claro. Es decir, precisamente si hay algo que caracteriza por ejemplo, al Estado es que hubiera es impersonal. El Estado es impersonal. El Estado existe y el Estado español seguirá existiendo cuando ninguno de nosotros estemos aquí. Luego tiene una... No, pero si no queda ningún español, no hay Estado español. Pero eso no quiere decir que dependa de nosotros. No, porque es un ente ficticio. Es decir, ¿en qué sentido? ¿Qué quedó de la Iglesia? Quedó, por ejemplo, de aquellas religiones antiguas, las taurobolias, el culto a Apiso, el culto a Mitra, que quedó de aquellos sacerdotes y aquella iglesia eterna, no quedó nada porque nadie cree en ella hoy. ¿Me explico? Nadie quiere decir que el Estado sea eterno, pero eso no es lo mismo que decir que no exista. El Estado es una entidad de orden superior o de nivel superior porque es un agregado de nivel superior. No hay agregado, que no existe. Tú también, si eres austriaco, sabrás que hay una cosa que se llama individualismo metodológico. Y parece que no veis los problemas que tiene. Entonces yo te digo que tú tampoco eres un individuo, tú eres un colectivo de células, tú no existes, son tus células las que existen. Ay, como yo creo en el alma. Tú sí. Entonces yo te planteo el problema que planteaba John Gray. John Gray decía que somos bacterias evolucionadas en perros de paja, por ejemplo. Decía, somos bacterias evolucionadas. Entonces, ¿qué tiene de mal matar a una bacteria evolucionada? Si somos bacterias, un conjunto de bacterias, desagregándolas. No somos bacterias evolucionadas, pero no somos bacterias, pero sí somos producto de la evolución de algo que eran bacterias. Sí, bueno, ¿Qué tiene de malo que una bacteria evolucionada yo es distinto creo que el una concepto de bacteria? alma sea metafísico, no, pero yo creo que ese concepto porque alguien me dijo esta mañana, Bastos, tienes que levantarte y irte allí. ¿Quién me dio la orden? ¿Quién le dio la orden a mis músculos que se pusieron a andar? ¿Quién le dio la orden? ¿Tú a ti mismo? No, a mí mismo no, alguien le dio la orden. Precisamente es curioso que los que defendéis el orden espontáneo en cuestiones sociales no entendéis que vuestro propio cerebro es un orden espontáneo. Tú en tu propio cerebro tienes un montón de agentes mentales que consiguen ese orden, producen esa ficción que llamamos yo y ese fenómeno tan complejo que llamamos conciencia, y como no queréis entenderlo como un orden espontáneo, os tenéis que inventar algo que no hay manera, porque es una chapuza, que es el alma, o una entidad divina que es la que te dice las cosas y te da las cosas. Los socialistas hacen exactamente lo mismo, pero en el terreno de lo político. Dicen, no, esto no puede funcionar sin que haya presidentes, sin que haya políticos. Aquí, no es el debate aquí. Sí. ¿Qué? Pero podríamos debatir de eso también. Cuando hablamos de la acción, hablamos de la gente autónoma autoperiódico, y una de las cosas es que se tiene que generar a sí mismo, se tiene que, digamos, que automantener. El Estado no se automantiene, no es parasita, por lo tanto no es un agente autónomo Ahí está.
Pero tú te mantienes, ¿y tú cómo te mantienes? ¿Comiéndote animales y comiendo plantas? Exactamente igual. Naturalmente que el Estado es un parásito. Pero si yo no digo que el Estado no sea un parásito, pero el Estado no existe. Existen personas. Y sin esas personas no existe el Estado. Tú no existes, existen células. También, sí, simplemente es que están muy juntas. Vamos desagregando. Tú no eres divisible, el Estado sí. Que yo no soy divisible. O sea, a ti, si te troceamos, dejas de... Has dado con la clave. Hay sistemas que están tan integrados, que dejan de ser capaces de subsistir si sus partes se separan. ¿Pero qué suelen decir los ejércitos? ¿Cuál es el lema principal del ejército de tal? Divide y vencerás. Porque ahí pasa casi lo mismo. Pierden poder, pierden en la medida en que consigues dividirlos, en que consigues desintegrarlos, descoordinarlos. Es verdad que el Estado no está tan coordinado como estamos coordinados tú y yo como entes, o todos nosotros. Nosotros somos colectivos ultra organizados, ultra cohesionados. El Estado, Hegel creía que estaba en ese camino de convertirse en Dios en la Tierra porque era el ente ultrapoderoso. De a base de organizarse, convertirse en un ente, el de más alto nivel, ultrapoderoso. Si seguís insistiendo con que no existe, se os va a descojonar de vosotros. Así de claro. No existe. Y vais a caer en contradicciones. Vais a caer en contradicciones como que él me expropia y me fija el precio y es el mismo. El mismo tiempo decís y no existe. Él me fija el precio, me expropia y no existe. No, es que pero que al final no se lo quita el Estado, te lo quita un señor de nombre y apellido. No salgas con en la Unión Soviética, donde no había empresas privadas y también te expropiaban, también era la empresa privada la que te expropiaba. ¿Y por qué te expropiaba a ti y no al otro? ¿Y por qué hacían la mina al lado de tu casa y no al lado la mina al lado de la casa del Gerifalti? Dale. Chesterton decía muy bien, quien no cree en Dios cree en cualquier cosa. Ese es el problema. Que al final creen en estaditos y así gente se autopoyética. Si vamos a citar a Chesterton, que es un pensador flojísimo, vamos a citarlo bien. Pero Chesterton dice, quien deja de creer en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Y yo añado, claro, si ha creído en algo tan absurdo, luego puede creer en cualquier cosa. Lamento que a los cristianos esto os va a joder mucho, porque es darle la vuelta. El problema es ese, que como necesitas algún tipo de anhelo, lo buscas en la ciencia, que tiene muchos elementos de religión, no todos, pero muchos elementos de religión, se busca en otro tipo de cosas, normalmente en algún tipo de ente así ficticio, creado, porque además el Estado, de diferencia de Dios, sí que se sabe quién lo creó, se sabe quién lo inventó y se sabe cómo se monta. Y además es una idea, porque ya, por ejemplo, antes de Baudin y de Hobbes eso no existía, porque eran poderes personales. La idea de Estado es la idea de un poder abstracto, la idea de un poder no personal. Antes decía, pues yo le pago un impuesto a un duque, a un conde, a un rey, pero no tenía la pretensión que lo daba un abstracto. Decía, me pagas a mí, yo acá me te defiendo a ti. Pues que ahora la idea es, no, yo solo pago a España. Entonces, si tú ya a España, de hecho, miren, los cultos de latría que dan, si son religiosos, ustedes saben que en la religión hay cultos de latría, de dulía y de superdulía. Es decir, no, pues el culto que se le da a la bandera, o el culto que se le da al himno es el culto de latría, es el culto que se le da a Dios. Cuando sale la bandera allí, un trozo de tela, cada uno tiene la suya, hay que ponerse en pie. Y cuando suena el himno también, y esa bandera, por ejemplo, no se puede quemar. La Biblia se puede quemar, un Cristo se puede quemar, muchas otras cosas se pueden quemar, pero una bandera no. Porque se le da culto de latría, eso es decir, pero no, los símbolos, los uniformes. Una cosa que a mí me gusta mucho, los edificios de correos son símbolos del Estado en todas partes donde están, por eso el Estado monopoliza los correos, la roja, las elecciones nacionales, por eso los Estados no quieren que haya subselecciones debajo, porque representan el Estado, etc. Pero son símbolos, realmente lo que existe es un grupo de personas organizada que manda, que quita tributos al resto. Yo siempre recomiendo leer a Mosca o a Pareto, que nos explica muy bien ese tipo de cosas, la clase política. Es decir, hay personas que le quitan recursos al resto. Si dejamos de creer que esas personas son un ente abstracto, y las vemos concretas, que quien nos quita el dinero, quien vive en un palacio es Rajoy, no el Estado. Es decir, yo vi a Fidel. Fidel, cuando yo era joven, vino a Santiago, lo trajo don Manuel. Vino a Santiago. Y digo, Fidel y tal, representa Cuba. Yo vi a Fidel que lo llevaron al mejor hotel, le dieron el mejor marisco, le dieron el mejor... Y dije yo, ¿y quién disfruta de la cama de pluma de los Reyes Católicos del hotel? ¿El cuerpo de Fidel o el cuerpo místico de Cuba? ¿Quién come el marisco? ¿El cuerpo místico de Cuba o el cuerpo físico de Fidel? No sé si me explico. Pero ¿qué tal si te haces otra pregunta? ¿Por qué le dan ese trato a Fidel? Porque es el representante de ese Estado cubano. Claro, pero no se lo dan porque es Fidel Castro persona con nombres y apellidos, sino porque es el representante del Estado cubano y ese Estado cubano existe y tiene relaciones diplomáticas con otros estados. Los estados se reconocen unos a los otros. Las bandas de gobernantes. Miguel Ángel, rápido por decirte una cosa,
Oye, sí, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho, de todos los problemas de lo mal que presta la seguridad del Estado y lo arbitrario que es. Pero un argumento con el que has más o menos pasado por encima, pero que no veis que es la diferencia, y se lo comentaba José antes, es que la fuerza es un bien peculiar, porque la fuerza es invertible y de pasar a protegerte puede pasar a matarte. La misma pistola puede protegerte o puede matarte. La misma fortaleza puede dejar a los malos fuera o puede dejarte a ti encarcelado dentro. Entonces, eso tiene una consecuencia, y es que la fuerza, si la externalizas, o sea, si divides el trabajo en un mercado libre, el que se niega a defenderse y pretende que va a comprar seguridad, se puede quedar sin su dinero y su seguridad, porque el otro no tiene por qué defenderte si te puede quitar el dinero directamente. Es lo que trato de decir por ahora. eso, al final, la seguridad, la fuerza, se suele prestar en régimen de cooperativa, de provisión y de recepción del servicio. Y esto es lo que demuestran todos los modelos antropológicos, que todas las tribus no contratan su servicio a otros, ni tienen servicios privados, sino que el grupo, que no le quiere llamar Estado porque entonces no es abstracto, pero entiende que se tiene que defender como una unidad. Y otra explicación del Estado es que el Estado surge cuando la organización de ese grupo es demasiado compleja y no puede ser personal. Y entonces ya tiene que ser institucional, abstracto. Aún quedan estados de gran escala o gobiernos de gran escala personales, pues los países árabes y cosas por el estilo. No quedan regímenes así. Pero digo que muchas veces, claro, pero no es incoherente. Tú puedes autodefenderte, puedes crear milicias, puedes crear todo tipo de organizaciones al estilo, por ejemplo, de los bomberos voluntarios. La policía antiguamente era privada. La policía... O sea, la historia humana nos enseña que quitando los 100 y pico de años de lo que llama Nickerson la horda armada, es decir, el estado de masas, el ejército de masas, el ejército de recluta, que son 150 años en la historia, la inmensa mayoría de la historia humana nos muestra que las tropas que prestaban servicio, incluso las españolas en las guerras, todos por ahí eran mercenarios, siempre mercenarios, y no dieron especial problema a sus jefes, casi nunca, y reto que... No, a sus jefes no. Si me dices datos, te lo agradezco. No, digo a los que los contrataban. No, tampoco. Es que podían escapar de la pelea, pero no usurpaban el poder. Es raro que usurparan el poder. No se conoce casi ningún caso. No, pero si no les interesa usurpar el poder, por eso es tu dinero. Ellos lo que quieren es tu dinero. Claro que tu dinero, pero en las guerras que se hizo, todas las guerras que se hicieron, incluso, por ejemplo, el Cid Campeador, el campeador de aquí vivía. Era mercenario, trabajó para los moros mucho tiempo y se vendía así, pero era su oficio. También tiene una reputación, Él tiene como cualquier negocio. Es compañía blanca, la que cuenta con Andoyle, por ejemplo, la compañía negra, que vinieron a las guerras medievales de España, eran todas compañías de británicos y gente así, de soldados irlandeses que venían aquí a hacer daño, pues venían y marchaban, pero normalmente no usurpaban el poder. Es que es el problema que se plantea. Que estamos discutiendo aquí, si esa horda nos va a suplantar. Y digo que es difícil que te suplante porque carece de legitimidad y de interés. Sí, antes comentaba... Cuando haya que cortar, perdón, avisarme. Antes comentabas que la descivilización es difícil, ¿no? Sí. Entonces... es posible, pero es difícil. Sí, entonces Hoppe en un libro expone que la democracia, por ejemplo, la integración forzosa, la escuela pública, conduce hacia un proceso de descivilización. Por ejemplo, obligar a que la gente conviva en la misma escuela cuando los niños a lo mejor no son compatibles o tienen diferentes ideas. El tema del bullying que vemos en las escuelas. Es decir, es posible que... El bullying es porque las escuelas son cárceles. Claro. Son cárceles. De 8 a 10 usted no puede salir de allí. Quiero ir al baño, profesora, ¿puedo ir? Le diré que sí o que no. Es una cárcel, está con reglas semicarcelarias. Claro. Por eso hay ese tipo de cosas, como seguramente hay en los cuarteles. Bullying y cosas por el estilo, como hay en las prisiones, seguramente tipo de bullying. Pero digo, el proceso de civilización es un proceso lento, lo que pasa es que también se puede retroceder, pero digo que es un proceso lento y a mí el libro que me gusta es el de Norbert Elias, el proceso de civilización, que explica cómo empezamos a comer con los tenedores, cómo empezamos a usar la cortesía, en vez de llamarnos brutalmente, empezamos a llamarnos con títulos, con nombres, con usted y cosas por el estilo, y es un proceso lento de civilización que permite que podamos estar aquí juntos. A ti que te gustan estas cosas de los antiguos y así, ¿tú crees que podríamos estar otros antepasados podrían estar así juntos, tranquilos, hablando de estas cosas? ¿Sabes quién trata esto? Pinker, sí, por eso te lo digo. ¿Cuál es uno de esos 5 factores? El Estado. Eso es lo que dice él. No, es verdad. Pero yo digo que no, porque... Hummel tiene razón. El siglo XX ha visto más muertos en número absoluto y además todos del Estado, pero en números relativos, la violencia ha caído en picado y cae en la medida en que se establecen estados en sitios
y se sustituye el matarse por robarse. O sea, ¿ves cómo el minarquista es el amigo del Estado? Pero al final... Muchos lo admiráis, es una cosa que no existe, ¿ves? A ver, es que estos micrófonos... Sí. A ver, es que creo que se está debatiendo en un futuro mundo con inexistencia de Estado, cómo sería el servicio de justicia, cómo sería un servicio de seguridad. Pero es que hoy existe seguridad privada. Los políticos se defienden de nosotros con seguridad privada, no se fían de la pública. El chavismo se defiende con seguridad subcontratada de cubanos, porque no se fía de sus funcionarios. Sí, señor. Y en nuestro ámbito cotidiano tenemos Securitas, Prosegur y infinidad, miles de empresas pequeñas y medianas que compiten, aparecen y desaparecen, se prestigian y se desprestigian. Sí. Entonces ya existe la protección privada. Es lo más antiguo que hay. Sí, pero estas personas que nos gobiernan reclaman el derecho a regularla, a ser ellos la última ratio y a poder desarmarte o armarte a criterio de ellos. Sí, pero bueno, ese es un ámbito, como por así decirlo, un pequeño tramo a donde esas empresas todavía no se les permite llegar. Pero más a mi favor. Es decir, lo que estoy diciendo es que el Estado usa la defensa como excusa. Lo que es básicamente es una élite extractiva. Pero no lo digo yo. Por ejemplo, lean a Margaret Levy, of Rule and Revenue, por ejemplo, que es un libro precioso, o de Predatory Theory of Rule, de la misma autora, es decir, la teoría predatoria del Estado, y no son autores para nada de austriacos, nada así por el estilo. Pero dicen, no, el Estado es una banda de bandidos, más o menos, que roba lo que puede, intentando maximizar su renta. Es decir, si sabe que si roba mucho, también la población se le empobrece y quedan ellos más pobres. Intentan sacar lo máximo posible, pero en esencia, desde el principio de los tiempos, es una depredadora. Lo que quería criticar es la excusa de la defensa como argumento para justificar que eso tiene que existir. Y yo digo que buena parte de la historia no existiría, y lo que se plantea es cómo será en el futuro. Es que solo consiste en extender los servicios que ya hay y que se están prestando ahora mismo. O sea, es que el cambio realmente sería mínimo en nuestras vidas cotidianas, solo que tendríamos muchísima menos carga impositiva. Es evidente, tendríamos mucho más dinero en nuestros bolsillos. Totalmente. O sea, pero, en vez de haber 100 empresas, habrá 1000 compitiendo. Pero que hay una cosa que es imposible de borrar de la mente, y no sé vosotros, pero a mí yo soy imposible. La idea geográfica. La idea siempre acabamos pensando en un Estado que es como España, pero sin Estado. No vemos que viviríamos en comunidades, ese tipo de cosas, porque la geografía está metida a macha, martillo en nuestra cabeza, porque es la asignatura más poderosa del sistema escolar. Pero no lo digo yo, por ejemplo, lo dice Benedict Anderson, un libro muy bonito, o John Agnew, en geopolítica, que además critican todo este tipo de cosas. Es la asignatura más poderosa porque nos da la idea del Estado como ente real, como un dibujo, como un mapa. Esto es España, y España lo que es aquí empieza Portugal, que ya es otra cosa. Además en el mapa cada uno tiene su color. Si me explico, Portugal azul, verde, tal, Francia empieza aquí, el otro allá. Estas islas son nuestras, ¿cómo que son nuestras? Estas islas de allí que están a 3.000 kilómetros son nuestras. Pues... Yo tengo una pregunta. A la hora de hablar de cómo se tendría que acabar con el Estado, usted ha mencionado la batalla de las ideas, pero también cree que podría darse el hecho de que el orden espontáneo, debido a la tecnología o a los diversos avances que haya, crezca tanto en cuanto que habría muchísima más información, que el Estado como organización se diluiría y por tanto, por así decirlo, la lucha liberal irónicamente quedaría en nada, porque sería la gente la que poco a poco iría pasando el Estado en base a que el Estado no podría controlarlo. Por ejemplo, sacó el tema de, ahora que estamos con la defensa, de lo de las impresoras de armas, ¿no? El Estado intenta controlar las armas y ahora con una impresora 3D, si eso se empieza a hacer bien, se le va de las manos. Entonces, ¿qué opina usted de eso? Ya es el Kalashnikov, así que es un arma que puede hacer cualquier persona, cualquier herrero puede hacer un Kalashnikov o colaborar. De aquí en tecnología hay gente que sabe más y que me corrija, pero yo creo que es un viejo debate también entre libertarios, es decir, que si la tecnología libera o no, porque que por eso digo que es un debate, y aquí me gustaría, si quieren, después discutimos, porque sabe más que yo de estas cosas, pero hay tecnologías que efectivamente que te liberan. Internet, el mismo Internet que te libera es el que te controla todos los datos, que te deja todas tus huellas y todo lo que viste, compraste, todo así, es lo mismo, no sé si me explico. No se sabe. Sí. Contra la invasión de tu privacidad. O sea, hay una empresa de móviles que creo que además es casi medio española, con muchos ingenieros españoles, que se llama Dark, sí. Dark Telephone o algo sí. así, que está
está ofreciendo teléfonos supuestamente y los garantiza opacos a cualquier invasión de tu privacidad. Entonces, claro, el teléfono este vale 200 euros y el otro vale 700. No, sí. Te digo que no sé hasta qué punto incluso se arman, después se puede volver a favor de ellos después. Pero el tema va más por... ¿cree usted que al final puede darse el hecho irónico de que la batalla de las ideas liberal se quede en nada, debido a que sea la sociedad la que sin necesidad de que haya gente liberal detrás pase del Estado, por así decirlo? No, la batalla tiene que ser ideológica. Eso hay que aprenderlo de Gramsci. A mí Gramsci, que es un autor que le gusta mucho a Pablo Iglesias, pero que tienes razón, no, que es muy bueno. Por ejemplo, en el Príncipe Moderno, que son unos ensayos sobre Maquiavelo, de Gramsci. No, pero la mentira, no se refiere a usar la mentira. Gramsci nos decía, no hay que hacer la revolución, no hay que hacer guerras, hay que hacer socialistas. Si hacemos socialistas, la gente pide socialismo. Y lo piden todos, me explico, lo piden el PP y Podemos. Siempre lo digo, Podemos y PP para mí es lo mismo, es una especie de grado, no de esencia. No sé si me explico. Unos quieren un poquito más, otros un poquito menos, pero ninguno de los dos cuestiona el sistema radicalmente. Ninguno de los dos cuestiona que la propiedad es estatal, no la regulación, sino la potestad de regular, que es muy distinto. Eso ninguno de los dos renuncia, etcétera, etcétera. Te digo, y eso lo hicieron muy bien. Gramsci se dedicó a formar socialistas, y la gente a día de hoy es socialista, y socialista porque ellos se dedican a la batalla de las ideas, entonces ya no hace falta hacer revolución, todo el mundo pide socialismo, los de PP piden socialismo, los de Podemos piden socialismo, y los socialistas piden socialismo. Todos piden socialismo más o menos, en muchos ámbitos. Esa es la gran batalla que dieron y que ganaron. Digo que la batalla para acabar con el Estado tiene que ser un proceso de civilización, tiene que ser un proceso de deslegitimación. Yo siempre digo, descubrieron, como hablaba antes, hay un culto a Mitra en Lugo. Antes el culto a Mitra o a Apis tenía mucho poder en Lugo. Y ahora nadie le reza a Apis, nadie le reza a Mitra, no se hacen taurobolias, no se hace nada así. ¿Por qué? Porque dejaron de creer en aquello. Que le pasa a todos aquellos días. Por ejemplo, y otro proceso de imitar, yo como digo soy católico, pero bueno, esto es otro debate. ¿Por qué la Iglesia Católica pierde tanto poder? En buena medida porque la gente deja de creer en ella. Y ahí los gobernantes fueron muy hábiles a liquidarla a través del sistema escolar, a través de los ataques, etc., eliminando uno de los principales competidores que tenía. De tal forma que a día de hoy casi nadie, o muy pocos jóvenes, por ejemplo, creen en los dogmas religiosos, con razón o sin ella, pero no creen. Entonces consiguieron debilitar muchísimo la fuerza que tiene la Iglesia. El Papa puede protestar, el Papa puede decir muchas cosas, nadie le hace caso. Pues eso es lo que hay que conseguir hacia el Estado. Lo mismo, hacia el Estado no, hacia los que nos gobiernan, que ese aura que tienen de legitimidad, que de poder quitárselo. No, señores, son ustedes como a mí, como yo, no son más que yo. ¿Y de dónde deriva su legitimidad? Profesor, hablabas antes de... has definido el Estado como un accidente histórico, de que en un determinado momento... El poder político, mejor dicho. El Estado sí que es histórico, es del siglo XVIII. Vale, pero que en algún momento aparece una primera organización y ya el resto está incentivado a organizarse como un Estado para... Entonces, dado que eso es un poco el comportamiento humano... Se imita. ¿Qué incentivo tiene un Estado de decir... me desarmo? No, es que no va a partir de ellos, No, el Estado o sociedad. ¿Qué sentido tiene que Occidente se civilice tanto como para llegar a ese grado de el Estado no nos hace falta? Si el resto no lo hace. Es civilización combinada con ideas. Es una batalla ideológica. Sí, pero... La tecnología, hablaba antes de la tecnología. La tecnología depende de lo que queramos hacer con ella, como toda tecnología. Sí. La misma tecnología, tan tecnológico es hacer un misil como hacer una lavadora. Es poner gente inteligente, solo que en un caso hacer algo malo, pero esas mismas cabezas podrían hacer lavadoras fantásticas, o podrían hacer aviones fantásticos, o televisores de 40 dimensiones, o una cosa así fantástica. Solo que la asignación de recursos va para la guerra, las mejores cabezas, mejor pagadas, y van para ese tipo de cosas. Sí, pero me refiero, mientras... La tecnología al final puede desarrollarse para un lado o para otro. Sí, pero un poco el ejemplo de las bombas nucleares. Irán tiene bombas, Estados Unidos tiene bombas, al final... Yo siempre tengo bombas porque mi vecino tiene bombas. Entonces, es otro debate, es el debate de la proliferación. Igual que es el debate de si las armas traen paz o no. Yo creo que sí. Yo creo que la bomba atómica trae paz, no guerra. Es un viejo debate. La posibilidad de que estemos armados... Pero es al incentivo de tomar el paso de decir...
me desarmo como sociedad, renuncio al Estado, si el resto no lo hace, no tienes ningún incentivo a hacerlo. Tendrías que usar tus armas. Y si todos lo hicieran, habría un incentivo enorme a crear un nuevo Estado. Claro, porque ese nuevo Estado tendría muy difícil imponerse. Lo que expliqué antes. Los Estados en lucha contra pueblos anárquicos tuvieron que sufrir mucho para derrotar a los pueblos anárquicos. Mucho. Los expulsaron a las montañas. Los expulsaron a la montaña, pero tardaron... Los únicos sitios donde ahora no hay estados, en sitios donde no llega nadie. Espera. Eso, los expulsaron a las montañas, de acuerdo, pero los aztecas, indios estatistas, los incas, indios estatistas fueron derrotados en 2 años. Los arapahoes, los cheyennes, los xius duraron 200 años resistiendo. Los mapuches fueron los últimos en ser conquistados en América y se conquistaron en el siglo XIX, igual que los fueguinos en General Rosas, en Argentina. Es decir, tardaron mucho porque es muy difícil atacar a un ente informe. Aztecas e incas tenían un problema de cohesión interna y obedecían un huevo de esclavos y facciones internas y era cuestión de dividirlos. Los indios americanos vivían en estepas gigantescas y se podían mover y lo que hicieron es desaparecer, no a las montañas porque no había montañas, sino simplemente irse y viendo. Que es lo que decíamos, el Estado para hacer tiene que encapsularte, tiene que tenerte preso y que no puedas moverte. Pero digo que esos indios no estaban adoctrinados en la obediencia, por tanto era muy difícil combatirlos, combatir una masa informe, tienes que combatirlos uno por uno. El otro, al Inca fue cortarle la cabeza al Inca, nada más, y se puso otro en sitio de él y dominó todo otra vez, porque estaban acostumbrados a la obediencia. Y los otros no estaban acostumbrados a la obediencia. Pues, se ven estas guerrillas, estos pueblos indómitos que hay por ahí, afganos y gente por el estilo, independientemente de que nos guste o no. Son gente que es muy difícil de gobernarla, porque están anárquicos, están en tribus, están separados, no hay quien los gobierne, no están centralizados. Por tanto, resisten a todo tipo de imperios. No sé por qué vamos tan lejos, si está pasando hoy en día con el terrorismo. También, pero ya sería otro debate. Es imposible perseguir a los islamistas en sus territorios porque... Esa es la tesis, que es un libro muy bueno de Van Crevel, no sé si lo conocéis, The Rise and Fall of the State, que es un historiador militar israelí. Tiene un libro que se llama Transformation of War y de Rise and Fall of the State, que dice que el Estado, como nace de la guerra, las nuevas formas de guerra van a acabar con él. O se adapta, porque un Estado está pensado para pelear contra otros Estados y sus fuerzas armadas. España tiene tropas de montaña, ¿para qué? Tiene portaaviones, ¿para qué? Tiene armas de proyección, que le llaman así, ¿para qué? A lo mejor hacían falta 3 mercenarios con un arma ligera, una ametralladora ligera, hacen mucho más para defenderse de los piratas que todas sus operaciones atalantas, estas cosas todas así. Porque está mal dimensionado. A lo mejor un portaeronaves no vale para perseguir un cayuco lleno de somalíes, no sé si me explico. Es mejor otro cayuco más rápido, no sé si me explico. Con armas ligeras más mejores que las de ellos, pero no con un avión a reacción, no sé si me explico. Es descomunal, la escala cambia mucho y el coste te encarece muchísimo las cosas. Pero en cierta medida siempre hay un sistema general. Incluso el anarcocapitalismo tendría que haber alguna regla que permitiera regular ese sistema anárquico, aunque en principio es un sistema anárquico y podemos entender que no tendría que haber ninguna norma. Es un sistema general, es una agrupación de seres humanos y esa agrupación de seres humanos se rijan por lo que se rijan. En cualquier caso siempre habrá una regla general que tenga que controlar algo básico. Bien, es que un factor que es importante distinguir, que no es aquí tampoco el sitio, es lo que es el poder y lo que es la autoridad, que son cosas distintas. El poder es la amenaza, en mi opinión, la amenaza de usar la fuerza física para imponerte un castigo o una sanción. La autoridad es la deferencia que le das a una persona por su edad, por su sabiduría, por su conocimiento, por el respeto que le tengas. Por ejemplo, tu padre sobre ti tiene autoridad, pero no tiene poder. Si quieres marcharte de casa, te marchas, no te puede impedir. Simplemente tú lo respetas porque es tu padre, o respetas a un sabio, o respetas a un científico, respetas a un sacerdote, respetas a un maestro, lo que sea, pero tú respetas, eso es autoridad. Y el poder es otra cosa, el poder que hace lo que yo quiero, te gusta o no. Yo creo que el mal no está en un ente general o en el individuo. Digo que las leyes de una sociedad vendrían de autoridad, habría figuras de autoridad, como tienen los gitanos, como hablaba antes José, ¿no? Hay otros pueblos. No es anarquía, en el sentido que el gitano no tiene un aparato de Estado, no tiene policía gitana, no tiene tribunales gitanos, sino que es una figura de respeto, tiene un patriarca, una persona que los demás respetan. Pero quien implementa la ley no es un aparato, es la propia sociedad. Siempre me gusta decir, y puede ser discutido, que antiguamente lo que decretaba el gitano, después de oír a las partes, por ejemplo, si había un crimen, era, a partir de hoy, por ejemplo, decretaba que tal persona era criminal. Antiguamente lo que hacían era lo siguiente: decreto que a partir de hoy cualquier persona puede matar a este gitano y no va a ser castigada. No sé si me explico.
ya la persona ya por miedo escapaba, porque sabía que cualquiera podía matarlo y no iba a ser castigado. Entonces, lo primero que hacía es largarse siempre que podía. Pero delegaba, no había un aparato encargado de eso, delegaba, si quería, en la sociedad. Ahora, que nos puede gustar más o menos el modelo, es otra cuestión. Ya no hay más preguntas, por lo que vamos a dar por concluida la charla. Un aplauso, por favor.